Entre los años 2007 y 2010, 19 trabajadores de una misma empresa tomaron la drástica e irreversible decisión de quitarse la vida. 12 más lo intentaron y otros 8 sufrieron severas depresiones. Sin embargo, la cifra puede ser aún mayor. Entre los años 2008 y 2011, el Observatorio del Estrés y de las Movilidades Forzadas, una institución creada por dos de los sindicatos que intervinieron en este tema, contabilizó más de 60 casos consumados y cerca de otros 40 intentos. Eh, es imposible abordar la cuestión de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y de sus consecuencias sin detenerse en el caso de la empresa France Telecom, actual Orange. Tal vez sea uno de los ejemplos más brutales de hostigamiento laboral deliberado, orquestado desde la propia organización. Pero pongámonos en contexto. France Telecom, la que fuera empresa pública de telefonía francesa, el equivalente a Telefónica en España o a Entel en Argentina, fue privatizada en el año 97, aunque el gobierno francés siguió siendo el máximo accionista. Desde la privatización, los directivos de France Telecom habían implementado un amplio programa de reestructuración que tenía como objetivo final transformar la empresa en un plazo de entre 2 y 3 años para hacerla competitiva en el mercado. Y el objetivo era reducir la dotación de personal que tenían en la empresa alrededor de 120.000 empleados en ese momento, tenían que reducirlo en 22.000 personas, haciendo además que otras 10.000 aceptaran un cambio de puesto de trabajo. Con este objetivo en mente, la empresa comenzó en el año 2006 un plan sistemático para alcanzar el fin propuesto. Estos 22.000 recortes debían ser lo que denominaban salidas naturales, o sea, voluntarias. En un discurso en el año 2006, el que fue presidente de la empresa, Didier Lombard, afirmaba: haré que se vayan de una manera u otra, por la ventana o por la puerta. Recuerda esta frase, porque la vamos a volver a escuchar. Pero lo que se planteó en inicio como una meta más o menos discutible, más o menos entendible, acabó convirtiéndose en una verdadera obsesión. En palabras de la fiscal Françoise Benessek, en el juicio que se llevó a cabo posteriormente, se volvió esta idea el núcleo de trabajo de los dirigentes de France Telecom. Y no es de extrañar, parte de este plan consistía en pagar entre el 15 y el 40% del sueldo a los ejecutivos en función de la cantidad de empleados que abandonaban la empresa. ¿Mm? Eh, por cada X empleados que conseguían que se fuesen de esos 22.000, le daban, se ve, unos puntos, ¿sí? Como si estuviesen jugando a un jueguito perverso. Cada, cada trabajador expulsado de la organización daba puntos. Como te estarás imaginando, si no lo conseguían, no cobraban ese plus. El presidente y director general de France Telecom, Didier Lombard, afirmaría algún tiempo después, en el marco del proceso judicial que se llevó a cabo a lo largo de un montón de años, fue un proceso larguísimo, desde el 2009, que comenzó a partir de las denuncias de algunos sindicatos, hasta enero
de este año de 2025, donde finalmente terminó el círculo judicial, digamos. Didier Lombard dijo en su momento, esta cifra de 22.000 personas, más los 10.000 que tenían que cambiar de funciones, no me sorprendió. Todo esto venía de una sobrecontratación que hubo en los 70 y los 80. Estas personas estaban ya llegando al final de sus carreras. Y en esa época nos enfrentábamos al reto de salvar la empresa en la bancarrota, como si el fin justificara los medios, fueran los medios que fueran. Bueno, las cartas ya estaban sobre la mesa y comenzó la pesadilla para miles de trabajadores y trabajadoras de France Telecom. Despidos, amenazas de desplazamientos compulsivos, deslocalizaciones planificadas minuciosamente para que hicieran el mayor daño posible, polivalencias forzadas, retiros voluntarios e inducidos, avasallamiento de derechos laborales adquiridos, etcétera, etcétera, etcétera. Los suicidios comenzaron al año siguiente, en el 2007. 2 años después, continuaban. Pero la empresa seguía negando que fueran su responsabilidad, a pesar de que su nombre aparecía directamente en muchas de las cartas de despedida de aquellos que se habían suicidado y que, además, más de un empleado escogió el centro de trabajo como lugar para acabar con su vida. El 14 de julio del 2009, un empleado de 52 años se había quitado la vida en Marsella, dejando muy claro el motivo en una carta. Me suicido debido a mi trabajo en France Telecom. Esta es la única razón. Otro trabajador describió en su carta la cultura empresarial de France Telecom como una gerencia a través del terror. Nicolas Renoville, de 28 años, se ahorcó el 10 de agosto del 2009 en su departamento usando un cable de France Telecom. En una carta, también de despedida, el joven escribió: Mi trabajo me hace sufrir. No aguanto más este empleo. Y a France Telecom no le importa. Renoville había sido contratado como técnico de intervención de redes 4 años antes, según explicó su hermano al diario Le Parisien. En el año 2008, su puesto fue suprimido y a comienzos del 2009, este empleado fue colocado en otro puesto de trabajo de atención al cliente, pero sin darle la formación ni el apoyo necesarios para un cambio de funciones de este tipo. Todo esto lo determinó la inspección laboral. Según declaró en su momento un colega, Renoville había perdido entre 10 y 15 kilos porque estaba desesperado para poder hacer todo el trabajo que le encargaban y que no le daba tiempo ni siquiera para comer. Su hermano, Vincent Renoville, eh, le comentó a ese diario francés, Le Parisien, cómo la víctima nos hablaba de presión moral y física, de altercados con clientes y colegas, de la obligación de facturar como fuera. Para él, en el día a día, ir a trabajar se había vuelto un infierno. Cuando estás solo, nadie te ayuda. Tus superiores se burlan. No fue el único caso. El 29 de agosto del año 2009, un técnico de France Telecom, de 53 años y padre de 3 hijos, se quitó la vida en Lannion, Bretaña. A inicios de septiembre de ese mismo año 2009,
un empleado de más de 50 años se apuñaló en el abdomen en medio de una reunión. Le acababan de confirmar que, tras 30 años en la empresa, su puesto de trabajo iba a ser eliminado y ahora debía ejercer otro mucho menos interesante. Había comenzado desde abajo, se había esforzado por escalar en la empresa. Afortunadamente, este hombre se recuperó de sus heridas. Pocos días después, el 11 de septiembre del 2009, una trabajadora de 32 años se arrojó por una ventana de una sede de France Telecom en París, donde trabajaba, cumpliendo, sin saberlo, con aquello que Lombard había prometido 3 años antes. ¿Recordáis lo que os decía? Conseguiré estas salidas de una forma u otra, por la ventana o por la puerta. Sus compañeros la vieron agonizar en la calle y murió pocas horas después en el hospital. El 16 de octubre de 2009, otro trabajador de France Telecom se ahorcó en su casa de Bretaña. Tenía 48 años, era ingeniero y estaba de licencia médica por recomendación del médico de la empresa. En este contexto, en noviembre del 2009, dimitió Pierre-Louis Ouenez, considerado por los trabajadores el responsable de la situación. Su función había sido llevar a cabo una drástica disminución de costes. Tan es así que le habían puesto el apodo de Cost Killer, el asesino de costes. Y había tenido la desfachatez, la absoluta falta de empatía y diría que la respuesta que solamente puede dar un psicópata, que los suicidios afectaban solamente a un pequeño puñado de empleados que no se habían podido adaptar y que la situación no era tan mala. En febrero del 2010, el presidente de la empresa, Didier Lombard, también abandonaba el puesto y es sustituido por Stéphane Richard, quien inmediatamente modificó las condiciones de trabajo. A partir de esa entrada del nuevo director, y ante la gravedad de la situación y de las consecuencias irreversibles que ya eran públicamente conocidas y que habían dado origen a la causa judicial que continuó en el tiempo, la empresa inició el seguimiento de alrededor de 2.500 empleados que se consideraban con factores de riesgo y estableció lo que denominó conferencias sanitarias trimestrales, una especie de reuniones para ver cómo estaban cada 3 meses, para, en la medida de lo posible, tratar de evitar nuevos suicidios. No siempre lo lograron. A pesar del cambio en la gerencia, y si bien esta violencia brutal del anterior equipo directivo se había frenado con Richard, la anterior etapa había dejado huellas en los trabajadores. En muchos casos, el daño en su psiquis ya estaba hecho y era irreversible. Durante 2010 y 2011 se suicidaron otros 25 trabajadores más. Probablemente uno de los casos más dramáticos y con mayor resonancia mediática fue el de Rémy Lobradou, de 56 años. Casado y padre de 4 hijos, llevaba trabajando para la empresa 30 años. Después de años siendo trasladado de un puesto a otro, desde que su plaza como responsable regional de prevención de riesgos fue anulada en 2006, tomó la decisión, un 26 de abril de 2011, de prenderse fuego frente a su centro de trabajo en Burdeos. Lougadou envió varios correos a la dirección de la empresa denunciando su situación, contando su angustia,
contando el sufrimiento ante lo que consideraba el deterioro real de sus condiciones de trabajo. Ante la falta de respuesta, ya en el 2009, 2 años antes de tomar la decisión de prenderse fuego, había escrito a sus superiores: ¿es el suicidio la solución? Uno de los responsables de su área admitió durante la fase de instrucción del juicio que los trabajos que le encargaban a Lugadú no eran muy constructivos, no eran gratificantes, dijo, no eran puestos de verdad. Didier Lombard y otros 6 directivos de France Telecom, ahora Orange, se sentaron en el banquillo de los acusados, en París, por acoso moral y complicidad en este delito, pero no fueron juzgados por sus decisiones estratégicas, sino por sus métodos. Por primera vez se juzgaba la aplicación de una política empresarial, encuadrándola como acoso moral institucional, que condujo, finalmente, a la condena de los directivos a título personal, a pesar de que no habían tenido contacto directo con las víctimas. La peculiaridad de este caso es que, más allá de lo terrible de los datos objetivos, se juzga un sistema en su conjunto, un sistema organizado, deliberado, pensado, estructurado para llevar a cabo, eh, un proceso de acoso, de hostigamiento. No se juzgan los actos perpetrados por una persona contra otra. Esos actos que se llevan a cabo en el terreno de las relaciones individuales, interpersonales, como es lo habitual en los casos de acoso o hostigamiento laboral. Eh, Loic Lerouge, un especialista en el derecho de la salud en el trabajo, con quien tuve el placer de compartir recientemente un congreso en Costa Rica, afirmaba en su momento: si se reconoce penalmente el acoso institucionalizado, las grandes empresas, en el marco de sus planes de reestructuración y reorganización, deberán integrar este parámetro. Sin embargo, si se les exonera de toda culpa, quizá los planes de reestructuración podrán seguir sin integrar la salud mental de los asalariados en su puesta en marcha. Uno de los trabajadores de la empresa, Daniel Dublet, describió en el estrado cómo dejaron de darle trabajo concreto para hacer. Lo dejaron sin tareas. Y cómo, a pesar de vivir en París y tener toda su familia allí, lo relocalizaron en Besançon, a 450 kilómetros de la capital. Imaginen el aislamiento que sentí. Era como si yo no fuera nada, como si fuera un parásito, recordó frente a los jueces. Otro de los empleados declaró ante el tribunal: hubo momentos en los que quise suicidarme. Sentía que no servía a nadie, que nadie me necesitaba. Pensaba que era un inútil que molestaba a todo el mundo y quería desaparecer, quitarme del medio. Es una tortura mental, un proceso de destrucción espiritual que te corroe poco a poco, con reflexiones y pensamientos negativos. Primero le habían anunciado que su puesto ya no existía y le ofrecieron uno como teleoperador. Evidentemente se negó, no correspondía, entonces lo relegaron a un despacho en el que se pasó meses solo, aislado, sin puesto ni tarea. Fue lo que, como relató ante el tribunal, fue la primera fase de un largo proceso de desvalorización. Estaba solo en un cuarto, no me daban trabajo y nadie venía a verme. Después llegaron el infarto, una licencia médica de más de 10 meses, los problemas en casa, la depresión, la petición de traslado rechazada una y mil veces,
la supresión de las primas y de los aumentos salariales. Su cuerpo reaccionó mal a todo eso. Era una verdadera tortura mental. Este empleado lo calificó como un verdadero comportamiento criminal. El 20 de diciembre del año 2019, la 31ª Sala Correccional del Tribunal de Gran Instancia de París condenó a France Telecom, ya Orange y a los directivos. La empresa fue sancionada en lo que parece un chiste macabro, con una exigua multa de 75.000 euros. Comprensiblemente, Orange decidió no recurrir. Eso lo ganaba en 30 segundos de operaciones. Por su parte, Didier Lombard y dos antiguos subdirectores generales fueron condenados a la máxima pena prevista por la ley en el momento de los hechos. 1 año de prisión sin libertad condicional y 15.000 euros de multa. La multa también resultaba ridícula, si tenemos en cuenta los sueldos de esos directores generales y de quien fue el presidente de la empresa. Apelaron. El 30 de septiembre del 2022, el Tribunal de Apelación de París confirmó la declaración de acoso moral institucional en el lugar de trabajo, pero redujo las condenas al antiguo director general y a sus adjuntos apenas en suspenso. Mantuvo 1 año de pena, pero en suspenso. No tuvieron que entrar en prisión. Finalmente, este año, el 21 de enero del 2025, la máxima instancia judicial francesa, la Sala de lo Penal del Tribunal de Casación, confirmó la declaración de acoso moral institucional en el lugar de trabajo y convirtió en definitiva la condena a 1 año de cárcel exento de cumplimiento y 15.000 euros de multa al que fue consejero delegado del grupo Didier Lombard y a su número 2, el que había renunciado antes, Luis Pierre Güenes, y penas algo inferiores para otros dos ejecutivos. Claramente a uno le queda un mal sabor de boca. 1 año de cárcel exento de cumplimiento y 15.000 euros de multa cuando tenemos frente a nosotros esa cantidad de suicidios, esas familias destruidas, esos trabajadores cuyos derechos fueron sistemáticamente vulnerados, parece realmente escaso. Sin embargo, no podemos olvidar que hasta ese momento nunca había habido una sentencia de esta naturaleza, es decir, que condenara no ya las conductas interpersonales de acoso o de hostigamiento, sino la decisión empresarial, organizacional, de llevar a cabo ese proceso de reestructuración a costa de la salud de los trabajadores, a costa de la vulneración de los derechos de los trabajadores, a costa de volver el lugar de trabajo un lugar tóxico. Eh, no quiero terminar este video sin recordaros esas notas con las que hemos querido caracterizar y denominar nuestro canal. Tolerancia cero y trabajo digno. Algo que France Telecom, ahora Orange, ignoró durante un montón de años deliberadamente, sin tener en cuenta y despreciando la salud psicofísica de todos sus trabajadores. Bueno, hasta acá el contenido de este video de hoy. Si te pareció interesante, ya sabes, suscríbete al canal, dale me gusta, eso nos ayuda y nos ayuda a tener un poco más de visibilidad en este medio.
tan competitivo. Eh, Suscríbete, dale a la campanita, así te avisa de los otros vídeos que vayamos subiendo. Y si crees que puede ser de interés para alguien, no dudes en compartirlo, ¿eh? Te lo vamos a agradecer. Cuídate y hasta el próximo vídeo. Buena vida.